Estamos de vuelta, Tulancingo Radio y Televisión. Ya estamos de regreso a Notivoces de la noche. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, los viernes son viernes legales con el doctor en Derecho Antonio de la Fuente Márquez. Todas las semanas, los días viernes, vamos a estar platicando con él de temas diversos. Está por demás decirles, pero temas interesantes, sobre todo para aquellos que no son expertos en derecho. Bueno, pues van a tener la oportunidad de conocer la opinión de un profesionista de una manera muy sencilla, clara, pero sobre todo también información profesional. Muchas gracias, mi licenciado, bienvenido nuevamente. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Pues mi licenciado, muy buenas noches y de antemano reiterando mi agradecimiento por esta invitación. Hoy el tema será del nuevo criterio jurídico respecto al concubinato. Concubinato, bueno, es una situación que es, yo no sé si más cotidiana que el matrimonio, pero bueno, muy importante, sobre todo para la población en general, ¿no? Sí, así es. Sabemos que hoy en día muchas personas han decidido como proyecto de vida unirse en una relación de hecho, quizá porque el comentario que se escucha por lo general es decir, bueno, pues es que hoy no quiero un compromiso, vamos a ver qué sucede en esta relación, ya para que con posterioridad quizá lo concluyamos con un matrimonio, bien, o se separe precisamente las parejas. Esas uniones, de hecho, los que conocemos es comúnmente como unión libre. Pero la unión libre, para que tenga unas consecuencias jurídicas y se constituya un concubinato, se requieren que se integren ciertos elementos que la ley contempla. Entre ellos, pues que las personas sean mayores de edad, que se encuentran libres de matrimonio, que hagan una vida en común, pero de manera pública y de manera constante. Esto es que se conduzcan como pareja, como si fueran esposos. Claro. De alguna manera. Y la ley en el estado de Hidalgo establece una temporalidad de 3 años. Solamente así, bueno, en su momento se podrá declarar el concubinato y ya se generen consecuencias jurídicas. Declaratoria del concubinato. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de se podrá declarar el concubinato? Bueno, precisamente que uno acudir con el juez, ¿verdad? Y ya previo juicio el juez declara la constitución de ese concubinato. ¿Qué diferencia hay entre que yo vaya con el juez y le pida que nos unan matrimonio a que le pida que declare el concubinato? Porque bueno, pareciera que es igual, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? De hecho, la Corte ha dado una similitud en cuanto a sus consecuencias jurídicas. Eso es. Pero el matrimonio nace a partir de que la pareja acude previo requisitos, como ya lo habíamos comentado, en la colaboración pasada, pero acude ante el oficial del registro del estado familiar. Y bueno, y realiza el acto jurídico solemne, ante él firma el acta de matrimonio. Expresa su voluntad sin presión, sin violencia, libre. Y ya a partir de ahí se genera el matrimonio. Pero el concubinato, a diferencia del concubinato, el concubinato nace anterior, de acuerdo a los elementos de la ley, debe de nacer una unión de hecho 3 años previos. Sí. Pero obviamente con esos requisitos libres de matrimonio, que sean mayores de edad, sin un impedimento legal, y que se conduzcan, pues cohabiten y se conduzcan como pareja, como matrimonio. ¿Quién la puede invocar? Cualquiera de los dos. Sí, cualquiera de los dos. Incluso eso íbamos, que el matrimonio obviamente tienen que expresar su voluntad ambos contrayentes. Y en el concubinato, incluso va a ser la declaratoria incluso en contra de uno de ellos, porque puede acudir uno de los concubinos a demandar al otro para que se declare el concubinato. O uno o los dos. Bueno, en juicio... Digo, pueden hacerlo los dos. Bueno, en juicio uno.
incluso pues, la inscripción del concubinato. La inscripción del concubinato, precisamente, perdón, ¿ante qué autoridad hay que hacerlo? Ante el oficial del registro de Estado familiar. Ahí podemos acudir. Sí. Uno o los dos, decíamos. Sí, así es. Pero se le notifica a la otra parte y yo llego y digo, ¿sabes qué? Pues yo vivo con Juanita, fíjate que ya tengo 5 años viviendo con ella y pues hacemos vida de pareja, vida en común y resulta que pues él no se quiere casar conmigo, pero yo quiero proteger mis derechos o yo lo que quiero es que ya se declare el concubinato porque creo que ya tengo derechos. Así es. Bueno, en ese caso sí hay que acudir ante el juez a demandarle precisamente el concubinato. A través del juicio correspondiente. Un juicio correspondiente que sería un juicio familiar aquí en Tulancingo, y ya acreditando todos esos elementos que la ley establece, y al final el juez nos va a declarar la constitución del concubinato. Y a lo que íbamos es que la diferencia entre el matrimonio pues, es que se expresa la voluntad de los contrayentes. Sí. Pero aquí no, e incluso se da... hechos consumados. Hechos consumados, pero incluso en contra de la voluntad de una de ellas. Sí. Porque muchos, reitero, se piensa, bueno, pues vivo en unión libre sin ninguna responsabilidad o consecuencia legal. Pero bueno, ya generándose todos esos elementos, uno de ellos puede acudir al juicio a demandarle al otro que se constituya. Podríamos resumir que siga acudiendo al juzgado civil y familiar o acudiendo ambos con el oficial del registro del Estado familiar, ese reconocimiento que se dé en un momento dado a ese concubinato, ¿les da los derechos iguales a los del matrimonio? Sí, así es. Ya la Corte ha resuelto que equipara esas consecuencias jurídicas como las del matrimonio. Hay por ahí otro tema precisamente relacionado con la Corte, en cuanto al reconocimiento precisamente del concubinato estando casados, porque anteriormente el criterio que teníamos, decíamos, bueno, pues sí está casado, tiene a esta otra persona, decíamos coloquialmente, luego decimos, tiene su segundo frente y resulta que pues ya tienen 10, 15 años, ya tienen hijos también, pero pues los derechos que tiene la concubina pues no tiene derechos porque está casado. Sí, así es precisamente este tema que quiero comentar. Vamos a concretarnos al elemento libres de matrimonio, precisamente ese es el objeto de esta plática. Libres de matrimonio pues quiere decir que las dos personas o bien se encuentren solteras o bien si estuvieron unidos en un matrimonio, haya terminado ese matrimonio, ya sea en un divorcio o una nulidad, o con el fallecimiento de uno de ellos. Pero ya en la realidad, muchas personas se separan, continuando unidas en matrimonio, se separan e inician una vida en unión libre con otra persona. Pero no se puede generar ese derecho si no se encuentran libres del matrimonio, conforme a la ley lo establece, ¿verdad? Porque mientras no se haya disuelto ese matrimonio, o se haya declarado su nulidad o fallecido uno, no se encuentran libres de matrimonio y no corre ese término, ese tiempo de 3 años que la misma ley establece para que se constituya el matrimonio. Pero vamos a comentar sobre una sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió en amparo directo en revisión, que es la 3727/2018, que hace un análisis de ese elemento libres de matrimonio en el Código Civil de Morelos, declara la sala inconstitucional, la inconstitucionalidad precisamente de esa porción normativa, y dice que no se le puede exigir ya a las parejas que estén libres de matrimonio cuando ellos decidan constituir una nueva, así. Entonces, pues caemos precisamente en la cuestión de que en todos los ordenamientos jurídicos se encuentra ese requisito, libres de matrimonio. Sí. Pero sin embargo, ya la sala se ha pronunciado en ese aspecto. Entonces, se puede hacer valer precisamente en un juicio
comentando precisamente ese derecho humano que la Corte ahí toca. Sí, porque además decíamos, hay familias que ni siquiera están separados de su matrimonio, es decir, siguen manteniendo su matrimonio. Decíamos, han formado otra familia, una familia con hijos de muchos años, y que el derecho de alguna manera ha olvidado precisamente esos años de convivencia, porque precisamente el vínculo del matrimonio existe. Yo creo que va a ir generándose esa evolución natural del derecho para ir reconociendo. Sí. Yo creo que el primer antecedente que tenemos es el que estás comentando, mi licenciado. Sí, así es. Y precisamente, conforme a la luz en este caso Hidalgo, la ley de la familia, la ley para la familia, el concepto del concubinato, sí nos exige ese requisito, libres de matrimonio. Sí. Pero ya en casos concretos, nosotros como abogados los podemos hacer valer, porque hay un precedente, precisamente de la sala, donde dice, analizó y resolvió que es inconstitucional esa porción normativa, donde exige a las parejas que se encuentren libres de matrimonio. Pues esa es la importancia precisamente de estas charlas, de estas pláticas que vamos a ir teniendo, y que con esta simplicidad que nuestro abogado nos está comentando, nos da la oportunidad de que usted esté informado de estas situaciones que decíamos son tan coloquiales, yo decía, como el matrimonio, y que muchas de las veces no sabemos qué hacer cuando se presenta pues alguna situación y que se tiene que resolver en la vía jurídica, o que se tiene que resolver y saber a quién acudir, cómo acudir y qué derecho pedir. Por eso es que, decía yo, es importante escucharte, mi doctor, escuchar tus atinadas reflexiones, tus conocimientos, esa opinión profesional vertida en estas pláticas, que nos va a dar la oportunidad a todos los que nos vean, incluyéndome, de ir aprendiendo el derecho que vayamos teniendo de los diferentes temas que vayamos a ir tratando, mi doctor. No, a la orden. Pues yo agradezco mucho esta colaboración. Decíamos, como todos los viernes, que nos vamos a estar saludando, los viernes legales que vamos a ir teniendo, decíamos, con estas amenas charlas. Ojalá que usted las aproveche, porque de verdad que es importante escuchar al doctor Antonio de la Fuente Márquez. Mi licenciado, agradecerte enormemente, sabes cuánto aprecio tu colaboración. No, muchas gracias. Nos saludamos el próximo viernes. Sí, pero primero Además, antes de ir, nos quieren comentarles que estamos de manera muy rápida, perdón a la producción, estamos ya preparando un espacio para hablar de derecho, y vamos a contar con el doctor de la Fuente Márquez en este espacio, que nos va a permitir ahondar mucho más en los temas, porque va a ser un espacio con más tiempo, y de esa manera poder vertir el derecho, y que usted vaya teniendo un poquito más de estas, decíamos, de esas acertadas opiniones jurídicas que tan acertado, valga la redundancia, comentarios de nuestro doctor Antonio de la Fuente Márquez. Licenciado José Luis, reitero el agradecimiento, y al auditorio, y pedirle al auditor que participen precisamente con preguntas o con temas que a ellos consideren de importancia para poderlos tratar. Así es, ¿dónde te siguen? Me encuentran como abogadotulancingo.com o al teléfono 775-166-9465. A la hora. Bueno, pues ya estamos terminando con este